Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a retomar el problema que dejé inconcluso, bueno, que no hice el lunes. Alguien por ahí me preguntó que cuánto daba. Ya revisándolo bien fue que, es decir, cuando yo lo hice, calculé mal la entropía, el cambio de entropía. Pero se supone que la masa debería dar 16 gramos, la masa que le está pidiendo ahí de hielo. Entonces, vamos a poner los datos nuevamente. Este problema le decía que es un calorímetro de aluminio, ¿verdad? Que tiene una masa de 200 gramos y que contiene 500 gramos de agua. Y esa agua está a 8 grados Celsius, dice ahí. Pues, obviamente, por calorímetro acumulado, están a la misma temperatura. Luego dice, se le agrega una masa desconocida de hielo, que es la cóncava, NH, que está a una temperatura de menos 7.5 grados Celsius. Y en este caso le dan la temperatura final del sistema. Le dicen que la temperatura de equilibrio son 5.4 grados Celsius. Entonces, lo que habíamos dicho en la clase pasada es que si la temperatura está por encima de 0, ¿qué pasa ahí entonces? Vamos a tener una mezcla, es decir, la mezcla resultante, ¿verdad? Una vez que se alcanza la temperatura de equilibrio, tiene que ser únicamente agua líquida, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que le pregunta es, bueno, lo que le pide es que calcule la masa del hielo y después le dice que calcule el cambio de entropía del sistema. ¿Ok? Entonces, recordemos que hay un cambio de entropía por cada calor transferido, ya sea debido a una diferencia de temperatura o debido a un cambio de fase. Entonces, aquí, digamos, la parte que cuesta más, por decirlo de alguna manera, es la ecuación del balance de calores, ¿verdad? Una vez que tenemos todos los calores, pues ya simplemente es un cambio de entropía por cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, para la parte A, bueno, la parte A es halle la masa del hielo, le dan la temperatura de equilibrio, voy a pasarla para acá, son 5.4 Celsius. Y la otra cosa que le piden es el cambio del sistema. Entonces, para la parte A, yo utilizo la ecuación de calorimetría, ¿no? Suma de calores es igual a 0. Y tengo agua. Si hacemos una grafiquita, tengo agua y aluminio. Bueno, en este caso, me está dando la temperatura de equilibrio. Vamos a poner los calores de una vez. ¿Cuáles serían? Serían entonces el calor debido al calorímetro, ¿verdad? En este caso sería la masa del calorímetro. Voy a poner así mcal. En este caso vamos a ponerle mejor de qué está hecho. La masa del aluminio por el C del aluminio por el delta T del aluminio. Más el agua, ¿verdad? Que sería entonces la masa de agua por el C del agua por el delta T del agua. Más, esos son los calores debidos a la transferencia, debidos a una transferencia perdón, el calor que se transfiere debido a un cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces tenemos también el del hielo. El hielo también experimenta una transferencia de calor por un cambio de temperatura. Entonces aquí sería la masa del hielo, por el C del hielo, por el delta T del hielo. Más, como la mezcla resultante es agua líquida, pues hay un calor debido al cambio de fase, ¿verdad?
cuando se funde. Entonces aquí sería la masa de hielo, ¿verdad? Multiplicado por el hielo de fusión. ¿Y cuál me falta ahí? ¿Cuál falta ahí? La masa del hielo, ¿verdad? Que ya es agua líquida, por el C del agua, por el delta T. Vamos a ponerle aquí. Ok. Y ahí tendría los 5 calores, ¿verdad? El calorímetro del agua, el cambio de temperatura para pasar el del hielo al agua, ¿okay? Y el cambio de fase, y por último el hielo, que ya lo tenemos como agua líquida, ¿verdad? Bueno, ok, esto es igual a 0. Otra forma es escribirlo como los Q ganados es igual al negativo del Q cedido. Solamente que hay que tener cuidado con ese signo, ¿verdad? Que no lo vayamos a se dice, a poner 2 veces, que ha pasado en problemas, ¿verdad? Bueno, entonces, de ahí lo que hay que hacer es comenzar a poner los datos, ¿verdad? Le dan el C al piso, el aluminio es 900 Kelvin, y le dan también el C de hielo, que son 2100 joules entre kilogramo Kelvin. Y bueno, por ahí también necesitamos el L de fusión, ¿verdad? Para el agua. Y necesitamos también el C del agua, que aquí el libro dice 4187 joules entre kilogramo Kelvin. ¿Okay? Y este es el 3.34 por 10 a la 5. Las unidades son joules. ¿De acuerdo? Es una duda. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que hay que tener cuidado son con los delta T, ¿verdad? A la hora de poner el orden de las temperaturas, ¿verdad? Pero ya sabemos que la temperatura de equilibrio son 5.4, la temperatura inicial del aluminio del agua es común en estos términos de aquí, ¿verdad? El hielo está a menos 7.5, ¿verdad? Hay que pasarlo ordenadamente a 0, ¿verdad? Y luego en 0, que es la temperatura constante, o sea que son 273.15, ocurre el cambio de fase. Bueno, entonces de ahí, despejando la masa de hielo, no voy a hacer todo el procedimiento, sino que voy a poner los datos y ustedes verifiquen. Ahí me queda menos 2, no, punto 2. Recuerden que las masas aquí hay que pasarlas a kilogramos, ¿verdad? Punto 2 por 900 multiplicado por 5.4 menos 8. Y aquí lo estoy poniendo tomando en cuenta los signos, ¿verdad? Punto 5 multiplicado por 4180. Bueno, yo aquí usé 4186. El Tipler tiene 4187. Por las temperaturas, que son 5.4 menos 8. Ok, y abajo sería, ya aquí lo tengo despejado, ¿verdad? 2100 multiplicado por 0 menos 7.5. Cuidado con ese menos ahí, ¿verdad? Más 3.34 por 10 a la 5. Más 4186 por la diferencia de temperatura. Y aquí serían 5.4 menos 6. Ok, que es este caso, ¿verdad? El caso cuando tengo este término aquí, ¿verdad? Ok, y haciendo todas esas operaciones, a mí me dio, yo lo volví a revisar, y a mí me da 15.9. Yo lo puse en gramos, ¿verdad? Bueno, en realidad
en realidad aquí da en kilogramos, ¿verdad? Da 0.0, 159 kilogramos. Y eso sería 15.9 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, esos son para efectos de redondeo, esos son 16 gramos. Entonces ahí tendría la temperatura la masa del hielo que se funde. Ahora sí, vean que tenemos un cambio de entropía por cada uno de estos términos. Lo único es que hay que identificarlo, ¿verdad? Es decir, no se calculan igual, ¿verdad? En el caso de cuando hay un cambio de temperatura, entonces es un logaritmo, ¿verdad? Bueno, voy a borrar, si no hay ninguna duda, voy a borrar aquí arriba. Entonces sería, vamos a ir poniendo, esta es la parte B. Aquí lo que voy a escribir ahora son los cambios de entropía. Ok, entonces vamos a ver. Para el caso del aluminio, sería entonces así, ¿verdad? El delta S del aluminio es entonces la masa del aluminio por el C del aluminio por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio entre la temperatura a la que está el aluminio. Entonces aquí sería poner los datos, ¿verdad? El aluminio son 0.5, ¿verdad? Por 900. Solo lo voy a poner aquí, ¿verdad? Por el logaritmo natural de, y cuidado ahí adentro en el argumento del logaritmo, ¿verdad? Recuerden que ahí las temperaturas van en Kelvin, ¿verdad? Entonces, en la temperatura de equilibrio, que son 5.4, hay que sumarle 273. Algunas veces en la temperatura, 273. Y la otra temperatura, la del aluminio, que sería 8 más 273. ¿Sí? Para que eso me dé entonces la entropía en unidades del sistema internacional, que son Joule entre Kelvin. Entonces vean que un error común es que se le olvida a uno pasar esas temperaturas a Kelvin, ¿verdad? Y entonces en la plataforma hay una respuesta que tiene para el cambio de entropía cuando uno usa la temperatura en Celsius, ¿verdad? Entonces, si no se percató de ese detalle, pues le aparece una respuesta incorrecta, ¿verdad? Entonces, y así sería para todos los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para el agua sería lo mismo, delta S del agua, es entonces la masa del agua por el C del agua por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio entre la temperatura del agua, que eso es también, ¿verdad? Y esto sería igual. Luego, ya tenemos vamos con el de hielo. El de hielo, lo mismo, ¿verdad? Sería entonces, para el delta S del hielo es la masa del hielo, que ya la calculé en la parte A, ¿verdad? Por el C del hielo, por el logaritmo natural de la temperatura final ahí, entre la temperatura inicial del hielo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, igual que el anterior. Bien, entonces, luego viene el
delta S, que es el que es debido al cambio de fase, ¿verdad? Entonces, el que es debido al cambio de fase es la masa de hielo por el área de fusión entre la temperatura. Y vean que esa temperatura no son 0 grados Celsius, ¿verdad? Esta temperatura es 273.15. Aquí en entropía todas las temperaturas hay que ponerlas en Kelvin, ¿verdad? Y me falta un delta S. ¿Cuál es el que me falta? El de hielo cuando es agua líquida, ¿verdad? Entonces ese es masa de hielo por el C del agua, por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio entre la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, todos estos delta S están en Joule por Kelvin. Bueno, entonces yo los sumé todos, me puse a revisar y resulta que para que tal vez vayan revisando, a ver si lo hice bien, ¿verdad? Y este me da, vamos a ver si los tengo en el orden adecuado. El de hielo a mí me da, este a mí me dio 0.93. El del calor latente me da 19.4. Luego el del C, de la masa de hielo por el C del agua, me da 1.3. El del aluminio me da 1.67. Y el del agua, el agua era ¿cuánto? 500 era. Sí, 500 es 0.5 por el C del agua. Ese a mí me da 19.5. Y bueno, hay unos ahí que son negativos, ¿no? Obviamente. El 1.67 me da negativo. El 19.5 me da negativo. Y los demás me dan positivos. Esta suma total, sumando esos 5, a mí me da más 0.56 Joule entre Kelvin. A mí me había dado 0.46, no sé por qué. Esa era la duda mía, por eso no lo hice. Es decir, no me animé a hacerlo porque tenía ahí signo de pregunta y entonces medio me recordaba que algo no estaba bien, ¿verdad? Entonces, pues ahora lo volví a hacer y me da eso para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Este tipo de preguntas son comunes, ¿verdad? Que le dan primero, le dicen que use la ecuación de calorimetría y para que encuentre una masa o una temperatura de equilibrio, ¿verdad? Y luego le dicen que calcule el cambio de entropía, ¿verdad? O podría ser que le digan que se echó un cilindro, una incógnita, ¿verdad? Que llaman un cilindro que le dan a usted en el laboratorio, que uno no sabe qué material es, ¿verdad? Es decir, porque hay algunos materiales que uno los reconoce, por ejemplo el cobre, el aluminio, pero por ejemplo, qué sé yo, hay aleaciones que uno no está seguro si es plomo o si es bueno, platino no, porque el platino es muy caro, o si es alguna aleación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cilindros les llaman incógnitos, ¿verdad? Entonces uno echa el cilindro en la mezcla, ¿verdad? En el calorímetro, y la idea es calcular la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Y entonces, o la masa del cilindro, no sé si se conocen los datos, ¿verdad? Y entonces, igual, en el caso de un problema, podría ser que le pidan calcular el calor específico de esa incógnita. Y una vez que lo tienen, pues entonces calcular el cambio de entropía, ¿verdad? Pero siempre es calcular algo así, ¿verdad? O la masa o la temperatura de equilibrio para luego calcular el delta S. Y vean que hay un delta S asociado a cada transferencia de calor, ¿verdad?
Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Hay dudas? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Para hoy yo quiero comenzar a ver el capítulo, el último capítulo, ¿no? Donde está la dilatación térmica y los mecanismos de transferencia de calor. Digamos que son los dos temas más importantes de ese último capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a ver el fenómeno de la dilatación. También le llaman la expansión térmica. Bueno, resulta que los metales y las aleaciones se expanden cuando se calientan. Es un fenómeno que ya es muy conocido desde hace muchos años, ¿verdad? Los griegos ya lo habían observado, ¿verdad? Inclusive está documentado. Lo que pasa es que como eran tan malos haciendo experimentos, ¿verdad? Nunca lograron hacer una medición, ¿verdad? Y entonces lo describieron, pero inapropiadamente, ¿verdad? Porque nunca sometieron lo que veían a pruebas, ¿verdad? O a mediciones. Entonces eran muy buenos en geometría, ¿verdad? Y esas cosas, en filosofía, pero pésimos observando la naturaleza, ¿verdad? Salvo algunos pocos, ¿verdad? Como por ejemplo Arquímedes, ¿verdad? Era uno. Bueno, vamos a ver ahora este capítulo que empezamos a ver hoy. Las secciones que tenemos ahí son las de dilatación térmica y la transferencia del calor. Esas son las que nos interesan. Ahí hay una sección de la ecuación de Van der Waals, eso no se va a ver, es decir, siempre se ve, pero por esta situación, por razones de tiempo, solamente entran la primera y la última sección, ¿verdad? Que es dilatación térmica y transferencia de calor. Igual, diagramas de fase, es un tema muy bonito, pero tampoco lo vamos a ver. Entonces, vamos a irnos al tema de dilatación térmica. Entonces les decía que los metales se expanden, ¿verdad? Cuando se calientan. Entonces, pues lo que se ve es que el comportamiento de la expansión, que hay tres tipos de expansión, lineal, superficial y volumétrica, el comportamiento desde el punto de vista matemático, es una función lineal. ¿Okay? Entonces, eso simplifica un poco cuando se estudian los fenómenos de dilatación, porque realmente son más complejos de lo que el modelo describe. ¿De acuerdo? Entonces, las ecuaciones se pueden tratar únicamente en términos de funciones lineales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la dilatación lineal, lo que vamos a tener es un alambre. Y ese alambre es calentado, ¿verdad? Un alambre que tiene una longitud L0, la longitud inicial, ¿verdad? Y es calentado, y entonces lo que va a pasar es que él se expande, es decir, a un extremo, experimenta una pequeña expansión. Digo en un extremo porque por lo general está pegado a algún tipo de soporte que solamente se observa la expansión de este lado, aunque realmente no es cierto. Es decir, cuando se calienta una varilla metálica, ella se expande de forma isotrópica. Esa palabra isotrópico quiere decir que lo hace de una forma homogénea en todas las direcciones. Entonces, lo que yo estoy diciendo que se expande de este lado es una aproximación, suponiendo que la barra está fija por un extremo a algún tipo de soporte o algún tipo de prensa que retrase o que evite que se expanda de ese lado. Ok, entonces, cuando se le aplica calor, un soplete, ¿verdad? O con un mechero de esos Bunsen, de los que se usan en química, pues lo que se observa es que hay un pequeño cambio en la longitud. Y bueno, estoy diciendo algo malo.
Cuando digo se observa, es falso, ¿verdad? El ojo humano no lo percibe, porque son cambios demasiado pequeños. Entonces, para hacer las mediciones en el laboratorio, lo que se usa es un micrómetro, ¿verdad? Puede ser un micrómetro analógico o un micrómetro digital, ¿verdad? Que está conectado a algún tipo de reloj, un goniómetro, ¿verdad? También le llaman, y entonces se cuentan las vueltas y usando una escala, ¿verdad? Se puede determinar el delta L, es decir, el cambio en la longitud de la barra. Pero ese cambio es, como les decía, es muy, muy pequeño. Es decir, el ojo humano no lo aprecia, no nos damos cuenta de ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces está en el orden de milímetros. Bien, entonces, la varilla es de un metal X, ¿verdad? Esto puede ser cobre o aluminio o algún metal de eso, ¿verdad? Y entonces lo que se observa es que el cambio o el aumento en la longitud es igual a alfa multiplicado por L0 por delta T. Ese alfa que está ahí se llama el coeficiente de expansión. El coeficiente de expansión lineal. Y es característico del material en estudio. Entonces ahí en el libro le dan una tabla, en la página 666, donde están los coeficientes lineales de algunos materiales, ¿verdad? Por ejemplo, están el aire, la acetona, que es un líquido. Están los de el hielo, el aluminio, eso todavía no. El latón, el cobre, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el alfa del cobre, que se usa mucho, el alfa del cobre tiene este valor. 17 multiplicado por 10 a la menos 6. Vean que es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? 17 por 10 a la menos 6. Y las unidades son Celsius a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. Lo mismo, ¿verdad? Un cambio en Celsius corresponde a un cambio en Kelvin. Entonces vean que el valor del coeficiente es muy pequeño. Y esto está acorde, es decir, ese orden de magnitud está en completo acuerdo con lo que se ve experimentalmente, ¿no? Es decir, cuando hay un intervalo de temperatura, cuando se calienta un material, en donde el intervalo de temperatura no hay mucha diferencia, ¿verdad? Es decir, una varilla que se lleve de 20 grados Celsius, que es temperatura ambiente, a, no sé, 30 grados Celsius, ¿verdad? Que se aumente en 10 grados Celsius la temperatura, el alfa de ese material se mantiene constante, se comporta muy bien, ¿verdad? Es decir, no hay cambios. Pero la realidad es que, por ejemplo, en metalurgia, ¿verdad? Los ingenieros que trabajan con materiales tienen que calentar una pieza donde el intervalo de temperatura sí ya es muy grande. Qué sé yo, se lleva de temperatura ambiente a un horno en donde la temperatura puede subir a 600, 700 grados Celsius en cuestión de 5 o 6 minutos, ¿verdad? Entonces ahí ya los alfa, los coeficientes lineales, se convierten o se vuelven una función de la temperatura. Entonces el problema es más complejo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el intervalo de temperatura es pequeñito, entonces el alfa lo podemos suponer constante. En los problemas que vamos a hacer aquí, los alfas son constantes, ¿verdad? Pero en termodinámica, en el curso de termodinámica, pues vamos a ver que esos coeficientes se pueden escribir en términos de derivadas parciales, ¿verdad? Porque realmente son funciones de la temperatura, en forma general. Bueno, entonces, el L0 es la longitud inicial de la barra y el delta T es el cambio de temperatura, ¿verdad? Que se llevó a cabo de T0 a T0 más delta T. ¿Verdad? Entonces esta ecuación yo también la puedo escribir así. Yo también la podría escribir así. L es igual a L0 por 1 más alfa delta T. Pues aquí se ve el comportamiento lineal, ¿verdad? Ahora, esta ecuación también funciona
no solo para barras, sino también funciona para, por ejemplo, qué sé yo, un anillo. Cuando hay alguna pieza que hay que encajar, ¿verdad? Hay que calentarla, una arandela, por ejemplo, algo que tiene una forma así, ¿verdad? Entonces esa arandela tiene un diámetro interno de inicial, ¿verdad? Y entonces hay que calentar la arandela, ¿verdad? Eso es común, por ejemplo, en las máquinas en los, ¿cómo se llama? En las bombas de hacer vacío. Es muy común que se tenga que hacer eso, ¿verdad? Unas veces cuando se está armando una bomba, como las que hay ahí en el CICIMA, en el primer piso, muchas veces la pieza hay que calentarla un poquito para que ella abra, dice uno, ¿verdad? Y entonces la encaja con el sello, ¿verdad? Y ahí comienza a apretar, ¿verdad? Es común hacer eso. Entonces, esta ecuación que está aquí también funciona en este caso. Es decir, simplemente, como es en una dimensión, yo cambio la L por la D. Entonces, para efectos de diámetros, de anillos, de arandelas, de esferas, el diámetro también se comporta similar a la longitud de un barra. Solamente que ahora cambio la L por la D. ¿Verdad? Bueno, entonces, esto es dilatación lineal. Vamos a ver ahora el caso de la dilatación superficial. Bueno, en el caso de dilatación lineal, también ahí le explican lo que les decía del alfa, ¿verdad? Es decir, si yo despejo el alfa de aquí y lo escribo como 1 entre L0 delta L de delta T, yo puedo hacer un caso más general cuando tomo el límite de esto. Tomando el límite cuando delta L delta T tiende a 0 de ese cociente, 1 entre L0 por delta L entre delta T, lo puedo cambiar en ese límite con la definición de derivada. Yo puedo cambiar eso así, puedo ponerlo así, 1 entre L0 derivada de L con respecto a T. Entonces aquí es donde yo les digo que el intervalo de temperatura entre la temperatura inicial y la temperatura T más delta T, hay una diferencia, ¿verdad? Bastante considerable entre estos valores, ¿verdad? Entonces aquí sí ya nos interesa estudiar el alfa de esa manera, ¿verdad? Y todavía más general, podría ser que la L, es decir, la longitud de la barra, es decir, cambie debido no solo a la temperatura, sino a otras variables que estén simultáneamente actuando en el problema en estudio. Por ejemplo, cuando ustedes vieron en física 1 los módulos, ¿verdad? Los módulos de esfuerzo, el módulo de Joule, es posible que no solamente se esté calentando la varilla, sino que también se le esté aplicando una fuerza de tracción, ¿verdad? Un tipo de tracción, una fuerza que es perpendicular al corte transversal de la barra, y entonces el problema ya se vuelve más complejo, ¿verdad? Es decir, no solo está la temperatura, sino también está la fuerza de tracción, ¿de acuerdo? Entonces aquí, al haber más de una variable, pues entonces el alfa, ya yo lo puedo escribir como 1 sobre L, derivada parcial de L con respecto a T. ¿De acuerdo? Y fijo una variable, por ejemplo, la fuerza de atracción. Entonces vean que ya es un problema más general, ¿verdad? En donde hay más variables, o sea, por lo menos hay una variable más involucrada en la solución del problema, ¿verdad? Entonces a eso le llama el libro, a eso le llama esfuerzos térmicos. Y entonces el libro le dice, ok, la notación es con las derivadas, pero mejor no lo hagamos así porque el intervalo de temperatura no es tan grande. Así que lo que hacen es que le resuelven el problema diciéndole que utilice el módulo de Joule, ¿verdad? Y es una formulita que le dan ahí, que ya ustedes la conocen, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? F sobre A, F
E sobre A es igual a la Y, que es el módulo de Young, por DL, perdón, por delta L entre I. Entonces esto era lo que en física 1 le decía un módulo de Young, ¿verdad? De los esfuerzos que hay ahí, ¿verdad? De tracción importante y el volumétrico, lo hemos visto en fluidos, ¿verdad? Pues también esto aquí lo vemos como un sistema de ecuaciones. Vean que tenemos dos ecuaciones, esta y esta. Entonces, esto se convierte en un sistema de ecuaciones en donde yo podría resolver un problema de una barra que está sometida a una tracción y que simultáneamente está siendo calentada, ¿verdad? Es decir, que está experimentando, un cambio de temperatura. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la dilatación superficial. Bueno, la dilatación es un fenómeno que está presente, ¿verdad? En muchas situaciones. Por ejemplo, ustedes ven los puentes, ¿verdad? Que ponen una especie de zipper, ¿verdad? El puente, el famoso puente de la Platina, ¿verdad? Lo tiene. Eso es para evitar que cuando hay cambios severos de temperatura, la estructura de concreto del puente vaya a colapsar. Entonces, ese zipper lo que hace es que permite que la estructura del puente se pueda abrir un poquito, ¿verdad? De manera de que no hayan fracturas o grietas o que el puente vaya a colapsar. Es muy común eso en los edificios, ¿verdad? Para que los edificios es decir, para que la estructura se adapte a los cambios en la temperatura. Ahora, aquí en Costa Rica, pues no tenemos veranos tan marcados ni inviernos tan marcados, ¿verdad? En muchos sitios. Sin embargo, sí se usa para las estructuras, digamos, en los puentes, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? En medicina, ¿verdad? Todas las prótesis, ¿verdad? Todas esas piezas que usan, inclusive los odontólogos, los cirujanos de estos, de los que implantan huesos y todo eso, se me olvida el nombre, ellos usan un montón de artefactos ahí que juegan con la dilatación, ¿verdad? Para tener que utilizar alguna otra herramienta que dañe, por ejemplo, el tejido o el hueso. Inclusive ahora hay piezas, ¿verdad? Artificiales, prótesis artificiales que también toman en cuenta eso, ¿verdad? El efecto de la dilatación. Bueno, entonces, otro caso es la dilatación superficial, que es muy similar. La dilatación superficial la podemos ver en una lámina rectangular, un ancho A y una altura B. Entonces, cuando se calienta, recuerden que la dilatación es un fenómeno isotrópico. Dijimos que se expande por igual en todas direcciones. Bueno, entonces vean que ahora, cuando yo le apliqué calor a la lámina, que tiene área A y temperatura T0, resulta que lo que voy a, digamos que marcar en negro, esto se refiere a un cambio en el A, perdón, sí, en el A, y esto a un cambio en el B. Entonces eso que está, digamos, sombreado es el delta A, ¿verdad? Y este es el A inicial. Entonces ven que la dilatación y el tiempo, la temperatura es T0 más delta T. Entonces ven que la dilatación realmente nos la podemos imaginar como cuando usted pide una ampliación de una página en la fotocopiadora, ¿verdad? Usted lleva una copia, necesita ampliarla y le dice, ok, hágame una ampliación. Pues entonces la dilatación es lo mismo. Lo podemos imaginar de esa forma. Es decir, la dilatación ocurre de forma homogénea en todas las direcciones. Y la ecuación es la misma. Es decir, delta A
es igual ahora 2 alfa, aparece un factor ahí, 2 alfa por A0 por delta pi. Y similarmente, se puede escribir como A igual a 0, 1 más 2 alfa por delta pi. O sea, cualquiera de estas dos formas. Y el área, pues aquí el área depende de lo que uno esté trabajando, ¿verdad? Podría ser, qué sé yo, un área, una sección circular o cuadrada o rectangular, ¿verdad? Pero vean que el comportamiento es el mismo, solamente que ahora aquí aparece un factor 2, ¿verdad? Eso es debido a la dimensionalidad del problema, ¿verdad? Porque estamos suponiendo eso mismo, que se trata de un proceso, que es un proceso isotópico. Entonces el alfa sigue siendo el alfa del mismo material, ¿verdad? Sí, el alfa va a ser el mismo, ¿verdad? No va a cambiar. Bueno, y en el caso de la dilatación cúbica, lo voy a poner de una vez de este lado. La dilatación cúbica también es un fenómeno isotrópico. Bueno, cúbica, digo yo, volumétrica, que es el caso más general. Ahora tenemos un material, por ejemplo, un recipiente, ¿verdad? Y entonces, imagínense un balón de los que se usan en química, ¿verdad? O un beaker, ¿verdad? Y entonces se le coloca dentro un líquido, ¿verdad? Y entonces el líquido se dilata y también se dilata el material del que está hecho el beaker, que por lo general es un vidrio especial, el Pyrex, que es contra o a prueba de fenómenos de dilatación, ¿verdad? Entonces, toda esa cristalería que usan en farmacia, en la escuela de química, en física inclusive, ¿verdad? Se usa mucho, es un cristal especial que evita, digamos, tomar en cuenta el efecto de la dilatación, ¿verdad? Entonces, el líquido se dilata más rápido que el recipiente que lo contiene, y por lo tanto, si usted llena un recipiente hasta el tope y lo calienta, pues lo que va a ver es que se derrama, ¿verdad? Porque el líquido se dilata más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del termómetro de mercurio, ya lo hemos estudiado aquí, ¿verdad? Es una especie de bulbo, ¿verdad? Como un depósito esférico, ¿verdad? Y entonces, pues se le pone se hace de esta manera, de tal manera de que cuando se calienta, ¿verdad? Cuando se calienta con algún mechero o algo, pues entonces el fluido asciende ¿cómo se dice? Por el ministro no es, por el tubito ¿verdad? Hacia arriba, y nos permite ponerle en escala para medir, para contabilizar o medir la temperatura, ¿verdad? Entonces, vean que el depósito está hecho de algún vidrio, ¿verdad? Imagínense un balón, ¿verdad? De química, puede ser también que tiene sus balones que tienen un cuello, ¿verdad? Entonces, el líquido puede llegar hasta cierto punto aquí, ¿verdad? O inclusive derramarse, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura a la que se exponga el balón, ¿verdad? Como tal. Pero en cualquier fenómeno de dilatación volumétrica se verifica el mismo comportamiento de las ecuaciones que hemos venido viendo, ¿verdad? El delta V ahora es 3 alfa por B0 por delta T. ¿Verdad? Y este 3 alfa ahora en dilatación volumétrica tiene un nombre. Ese coeficiente se llama beta. Es el coeficiente de dilatación volumétrica. Entonces ahí en la tabla del libro le dan algunos coeficientes de dilatación, por ejemplo, de fluidos, ¿verdad? El coeficiente de dilatación del aire, la acetona, que es muy usado en los laboratorios, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol y algunas otras sustancias con las que se trabaja mucho en los laboratorios de física o de química, ¿verdad? Por ejemplo, antes se usaba mucho una sustancia que se llama trementina. Y entonces la trementina, pues no es, ¿cómo se dice? No es venenosa como lo es el mercurio, pero el problema es que es muy ácido. Entonces,
si usted la toca, o sea, si tiene contacto con usted en la mano, ¿verdad? Para limpiar alguna superficie, al rato le comienza a arder, ¿verdad? Como que si le hubieran echado algo ahí, ¿verdad? Cloro o algo así, ¿verdad? Entonces, esas sustancias se han ido sustituyendo por estos, ¿cómo se dice? Se me olvida. Estos aerosoles que hay ahora con sustancias especiales, ¿verdad? Para limpiar superficies en el laboratorio. Bueno, entonces vean que el comportamiento, esto también, perdón, esta ecuación también yo la puedo escribir por beta, por B0, por beta. ¿Okay? Entonces, cuidado, hay que tener cuidado a la hora de usar esta ecuación, beta igual que alfa, ¿verdad? Porque el beta es el de líquido, ¿ok? Y el alfa es el del material sólido, ¿verdad? En el caso de un balón, el beta se refiere al beta del líquido que tiene ahí, por ejemplo, mercurio. ¿Que se puede conocer el alfa del mercurio? Sí, pero el beta es 3 por alfa. ¿De acuerdo? Ahora, el vidrio como tal, el beta del vidrio es 3 alfa. Es decir, necesito conocer el alfa del vidrio. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque se presta para una confusión, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los 3 casos de dilatación. Dilatación lineal, superficial y volvética. Y el beta también, ¿verdad? El beta yo lo puedo escribir, si tomo el límite, ¿verdad? El beta yo lo puedo escribir como 1 sobre V, derivada de V respecto de una forma también de escribirlo de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, pues, como les digo, nos interesa más la versión en donde beta es una constante. ¿Okay? Para no tener que usar esto. Es decir, esto es cuando beta ya no se mantiene constante en un intervalo dado de temperaturas, ¿verdad? Es decir, el intervalo es muy amplio, ¿verdad? Las diferencias de temperaturas son muy marcadas y entonces beta ya se vuelve una función de la temperatura o inclusive de la presión, ¿verdad? Entonces, es un caso obviamente más cercano a la realidad, ¿verdad? A lo que ocurre en los laboratorios, pero para efectos de simplificarlo, suponemos que aquí van a ser constantes. Pero ahí en el libro se lo dice, ¿verdad? Tanto alfa como beta pueden variar con la presión y la temperatura. Sin embargo, las variaciones con la presión son prácticamente despreciables. ¿Okay? Entonces, le está diciendo que no hace falta verlo así, de una forma en la notación de cálculo. ¿Okay? Bueno, estos son los 3 casos de dilatación, como les decía, ¿verdad? Ahí le comenta un caso muy interesante que es el del agua, ¿verdad? El agua es el único fluido líquido, ¿verdad? Que tiene un comportamiento particular cuando la temperatura baja, ¿verdad? Entonces el agua, por ejemplo, en sitios donde, por ejemplo, los lagos donde se congelan, en sitios donde se congelan, cerca de los polos y eso, el agua a cierta profundidad y a una temperatura aproximadamente de 4 grados Celsius se mantiene líquida, ¿verdad? Y eso permite que las especies marinas, ¿verdad? Que viven, que están en ese lago, ¿verdad? No se mueran, ¿verdad? Es decir, porque de lo contrario, todo el lago se congelaría, ¿verdad? Y todos los seres vivos que habitan ahí morirían, ¿verdad? Entonces el agua tiene esa particularidad, ¿verdad? Ahí en el libro le dan una funcioncilla y le dan el comportamiento, le explican el comportamiento del agua a esa temperatura o cercana a esa temperatura de 4 grados Celsius. Bueno,
Vamos a hacer un problema. Con este problema, dice así, una varilla metálica que tiene 30 centímetros de longitud. Es de un metal A, ¿verdad? Metal A, la varilla tiene una longitud de 30 centímetros. Se expande, dice que se expande 0.065 centímetros. Cuando dicen que se expande, se refiere al delta L, ¿verdad? Es decir, al incremento. Entonces se expande esa cantidad cuando se calienta de 0 a 100. Otra varilla de otro metal, que llamémoslo aquí C, digo B, con la misma longitud, se expande 0.035. Con el mismo aumento de temperatura, o sea, de 0 a 100. Dice, una tercera varilla, también de 30 centímetros, se compone de tramos de los metales anteriores, unidos extremo con extremo, y se expande 0.058 centímetros. Otra vez de 0 a 100. Entonces ahora tenemos una varilla compuesta. Otra varilla compuesta que es A más B. Y ahora se expande, la longitud es la misma. Y el delta L dice que es 0.058. Y también lo hace de 0 a 100. Entonces aquí lo que tengo es un metal A, aquí tengo una varilla con un metal B, y aquí tengo, digamos, que una varilla compuesta. Esta varilla va a tener una parte hecha de A y una parte hecha de B. Ok, entonces la pregunta que le hacen es, calcule la longitud de cada tramo de la varilla compuesta. O sea, lo que le estaba diciendo es que calcule LA y que calcule B. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos ese problema? ¿Cómo podríamos resolverlo? Esto mide 30, ¿verdad? Esto mide 30. Y ahora la varilla compuesta mide 30 también. Entonces, estos datos que le dan aquí para cada una de las varillas originales es para que uno calcule el alfa de la varilla en cuestión, de la varilla A y de la varilla B. Esa es la idea, ¿verdad?
Pero si nos vamos aquí al caso de esta varilla que se calienta de 0 a 100, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el delta L de la varilla compuesta? O sea, cuando yo la caliento, ¿qué pasa con ese delta L? ¿Cómo lo podría escribir? Vean que es el resultado de la expansión de la varilla A más la varilla B. Entonces aquí yo una ecuación que puedo asumir como correcta es que delta L es delta LA más delta LB. Bueno. Y pues el delta LA es alfa A por LA por delta T. Y el delta LB es alfa B por LB por delta T. Y entonces ya por ahí puedo decir lo siguiente, también puedo escribir esta ecuación, LA más LB me tiene que dar ¿cuánto? 30. Entonces en esta ecuación de aquí yo puedo poner delta L es igual a alfa A por LA por delta T, o bien sacar ese delta T y ponerlo aquí abajo, ¿verdad? Y aquí sería más alfa B por LB, que sería LA, perdón, 30, o punto 30, yo puse punto 3, menos L, menos LA. ¿Okay? Y ya lo demás todo lo bueno, tengo que calcularlo, ¿verdad? De estos datos de aquí yo calculo alfa A. Alfa A es delta L, L0 por delta T. Entonces alfa A sería el delta L, que son 0.065, dividido entre 30 multiplicado por 100. Vean que aquí no hace falta pasarlo a metros, ¿verdad? Porque estas unidades se cancelan, centímetros se cancelan arriba y abajo. Y el cambio aquí sería 100 menos 0, que es 100. Pues ahí me da el alfa A. El alfa A es 2.17 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Y similarmente lo hago con los datos del metal B. Entonces para metal B, alfa B, usando esta misma ecuación con los mismos datos, ¿verdad? Solamente que ahora aquí cambio 0.65 por 0.035. Y con eso ahí me da alfa B, que es 1.17 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Ya tengo el alfa A, tengo el alfa B, los meto aquí, ¿verdad? Y despejo, y el delta L lo conozco, porque ese delta L ¿cuánto vale? 0.058. Y el delta T también vale 100, ¿verdad? Porque el problema dice que la varilla compuesta también es llevada de 0 a 5. Entonces, sustituyendo estos valores ahí, bueno, hasta ahí alguna duda. Sustituyendo esos valores ahí, a mí me quedó esta ecuación. 0.058 por 10 a la menos 2 dividido entre 100 es igual a 2.17 por 10 a la menos 5 LA más 1.17 por 10 a la menos 5 por 0.3 menos LA. Ya eso es una ecuación con una sola incógnita, ¿verdad? Y entonces de ahí despejo el LA. Dice LA me dio a mí 23 centímetros. Bueno, lo pasé, ¿verdad? 23 centímetros y entonces LB sería
30 menos 23, ¿verdad? Entonces se le ve, el otro tramo son 7 centímetros. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Ahí. Ok, entonces vamos a seguir. Bueno, este es otro ejemplo. Dice, un cilindro de cobre está inicialmente a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura su volumen aumentará 0.15%? ¿Cómo hacemos ese problema? Vean que le dice que es un cilindro de cobre. Entonces, aquí lo podemos tratar como una dilatación volumétrica, ¿verdad? Aunque no conocemos las dimensiones del cilindro, ¿verdad? La base o la altura o algún otro detalle de la geometría, no importa, porque nos imaginamos que es, ¿cómo se llama? No es una varilla, ¿verdad? Sino que es, por ejemplo, un depósito. Entonces, yo aquí parto del hecho de que puedo usar U es igual a S por beta por delta T. Y como es cobre, necesito el beta. Beta es 3 alfa, pero el alfa del cobre, ¿verdad? Entonces, en la tabla del libro, busco el alfa del cobre y lo multiplico por 3. Y eso me da 5.1 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1, Kelvin a la menos 1. ¿Okay? Y el problema de lo que le está diciendo, vuelvo y lo leo otra vez, dice a qué temperatura su volumen aumentará, o sea, qué pasa con el incremento, qué pasa con el delta U, ¿verdad? ¿A qué temperatura aumenta 0.15%? Entonces, eso puesto una ecuación, lo que me está diciendo es que el delta V es 0.15% de V0. Eso es lo que le está diciendo la reacción de la pregunta. Y esto sería lo mismo que escribirlo como 0.15% por V0. Y nada más ahora lo que hago es que lo sustituyo. Es decir, ahora sustituyo 0.15, 100, B0 es igual a B0 por el beta, que es 5.1 por 10 a la menos 5 por el delta T.
Entonces se cancelan 2BC y despejo para el delta T. Delta T me da 29.4 grados Celsius. Entonces, si hago esta operación, paso esto a dividir, me debería dar 29.4. Y ahora me dice que cuál es la temperatura final. La temperatura final tiene que ser la inicial más el incremento en T. Entonces serían 29.4 más 20 grados Celsius. Y eso me da 49.4 grados Celsius. Bueno, pues vamos a hacer otro caso. Bueno, este caso que vamos a hacer ahora es de una piscina. Entonces dice así, en un día caluroso de verano, una piscina cúbica se llena hasta 1 centímetro del borde superior con agua a 21 grados Celsius. Cuando el agua se calienta hasta 37 grados Celsius, el agua se desborda. Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la profundidad de la piscina? Esta pregunta es, en la plataforma hay varias parecidas, ¿verdad? Entonces, aquí el modelo es una caja cúbica. Entonces, hacemos una caja cúbica como para imaginarnos lo que está sucediendo, ¿verdad? Vamos a ver si me sale. Profesor. Sí. Sí. Tengo una duda con ese ejercicio. Cuando es una expansión volumétrica, pero solo hay un grado de libertad, digamos, solo puede expandirse en una dimensión, ¿uno lo puede tomar como si fuera lineal? Vamos a hacer. ¿Perdón? El que acabamos de hacer. Sí, es que eso está diciendo, sí. Digamos, cuando uno ve un problema así, porque creo que había visto uno, y sí, ¿verdad? Es una expansión volumétrica, ¿verdad? Porque es un volumen de agua, pero solo tiene un grado de libertad en el cual expandirse como si fuera lineal. ¿Uno lo puede hacer desde el inicio como si fuera lineal o debería empezar como volumen? Hay unos que sí se pueden, pero depende de los datos. Es que en este caso, en este problema que vamos a hacer, es decir, no le dan longitud del alambre, digamos, lo quisiéramos ver como un alambre, me refiero a eso. Es decir, entonces por dilatación lineal no serviría, ¿verdad? Es que, digamos, cuando uno le da la longitud del alambre y la sección transversal, uno se puede imaginar el alambre como un cilindro, pero digamos, en este caso no le están dando la altura del cilindro. Entonces, tiene que imaginárselo como dilatación, como un fenómeno de dilatación cúbica, volumétrica. Entiendo, sí. Pero hay unos que sí, hay unos que, por ejemplo, en las arandelas, cuando una arandela se calienta, uno puede usar la ecuación de expansión lineal y, digamos, le piden que calcule el diámetro, ¿verdad? Entonces, la arandela es como una dona, ¿no? Le dice que calcule el diámetro. Se puede usar expansión lineal o se puede usar, por ejemplo, expansión super, ¿cómo se dice la otra?
dilatación superficial y también le va a dar lo mismo. O sea, tiene que obtener lo mismo, ¿verdad? Pero en el caso de dilatación lineal y volumétrica, sí, depende mucho de los datos que le den a la hora para resolver el problema, ¿verdad? Y bueno, este problema les decía que es una piscina, ¿verdad? Entonces el problema le dice, en un día caluroso de verano, una piscina cúbica se llena hasta un centímetro del borde superior. O sea, que el agua está así, digamos. Y esto que está aquí, esto es lo que quedó, digamos, sin llenar. Es un centímetro. Por todo lado, ¿no? Entonces ahí la piscina está, el agua está a 21. Entonces luego le dice que cuando el agua se calienta, se lleva de 21 a 37, el agua se desborda. O sea que ya la piscina, el agua se sale, ¿verdad? Entonces le dice que cuál es la profundidad de la piscina. O sea, le está pidiendo eso. Le voy a llamar con la letra D. Esa fue la letra que usé yo para. O sea, lo que está diciendo es calcule la D. La profundidad de la piscina cuando está 37. ¿Qué podríamos hacer así? Ahí, vean que este es un caso de dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces, yo puedo partir de delta V es igual a 3 beta B0 por delta T. Está cayendo un aguacero torrencial, ¿verdad? Entonces, si no me escuchan bien, me preguntan, ¿verdad? Ok, yo puedo usar esta ecuación. Por ahí debe salir, ¿verdad? Es una expansión volumétrica. ¿Y ahora qué puedo hacer ahí? Necesito encontrar la D. Entonces vean que este volumen es el volumen original, cuando está a 21. Y este delta V es V menos V0, igual a beta por V0 por delta T. Y delta T no hay problema porque es 37 menos 21, ¿verdad? Okay, entonces el beta tampoco hay problema porque el beta del agua lo tengo ahí en la tabla. Vean que ni siquiera lo dan en el enunciado del problema, ¿verdad? Bueno, entonces la cosa aquí es cómo escribo el volumen final. ¿Qué sería el volumen final? ¿Qué puedo decir yo? Si la piscina está llena, ¿cuál sería el volumen de una caja cúbica? Ya la prueba, ¿verdad? Y cuando está a 21 grados Celsius, ¿cómo lo podría poner? Un momentito, lo estoy usando letras, estoy confundiendo letras. Vean, aquí ustedes están enredados. A esto, a lo que a un centímetro de todo lo que yo le llamé bien. Y al alto de la piscina le llamé eso. Ahora sí. Y es cúbica, ¿verdad? Entonces es ese por ese por ese. Entonces aquí, antes a la 3, es ese a la 3. Estoy escribiendo mal. Menos, y ahora sí, ¿cómo escribo el volumen inicial? Cuando está a 21. Entonces, ese cuadrado, ¿no? El sentadero de la piscina, por la altura, pero 21 es S menos B. Y esto sería igual a beta multiplicado por D0. Que también aquí sería S cuadrado por S multiplicado por delta T. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, y entonces aquí lo que hago es que simplifico esto, ¿verdad? El álgebra de esto, multiplico esto por esto, y aquí también.
Y me queda esta ecuación. S cuadrado de menos S a la 3 beta delta D delta T más S cuadrado D por beta delta T. Y esto es igual a 6. Multipliqué esto por esto, esto por esto. Igual aquí, ¿verdad? Y simplifico un poquito, ¿verdad? Aquí me va a quedar un S a la 3 que los puedo cancelar. Y me queda esta ecuación. Ya que como S no es 0, yo no puedo sacar el factor común. Me va a quedar esto, me va a quedar S cuadrado de factor D, D más beta delta T menos S beta. Aquí no queda S, ¿verdad? Yo creo que sí queda ese, profe. Por el SQ. Entonces, ¿qué creo que hice yo? Profe, S cuadrado de N, entonces S a la 3 beta N, S cuadrado de N delta T. Saco factor común S cuadrado, ¿verdad? Delta T beta delta T. Y me queda un D, ¿verdad? Y aquí me queda S beta delta T. Y entonces, esto, S cuadrado es igual a 0, de donde S es 0, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ya esto es S cuadrado igual a 0, ¿ok? A S, queda D, el factor adicional, bueno, eso sí me quiere despegar la separación, le ponemos el final, ya sería 0.1, pasa con esto, multiplicado por ese factor, que sería 1 con beta, y el beta es el beta de abajo, 11.7, 11.7 sin ajuste, y esa va a ser significativa por el cambio de temperatura que es 37 en la temperatura. Y otra vez 12.7, 10.6, por 16. Y haciendo esa operación, a mí me da 3 puntos. Más o menos son las dimensiones de una piscina, ¿verdad? Una piscina Villa, está para una piscina doméstica, un poquito honda, ¿verdad? Bueno, es que no las hacen, tienen un desnivel, ¿verdad? También, no son en el piso, ahora no las hacen horizontales, sino que las hacen en desnivel. Digamos que anda por ahí, ¿verdad?
¿Alguna duda? Está bien, jóvenes. Entonces, vamos a quedar hoy aquí. Está lloviendo demasiado, casi no me escuché yo, imagínense, no sé si ustedes me estarán escuchando bien. Y continuamos entonces el lunes. Lo que nos queda es un tema, y es el tema de los mecanismos de transferencia del calor, inducción, convección y radiación, que también está explicado en la clase asincrónica que está ahí en la plataforma. Pero igual, lo vamos a ver el lunes y pues ya esta semana que viene terminamos con el material, ¿verdad? Y nos quedaría entonces pues la última prueba, que es, creo que anda por ahí del 1 de diciembre, me parece a mí, ¿verdad? Pero ahí está, ya está cerca. El 3 de diciembre, no me recuerdo. Es un jueves. Sí, es 3, creo. Es un 3, es el 3 de diciembre, gracias. Sí. Entonces, vamos a quedar aquí y la semana que viene, pues vamos a terminar el material que falta y jueves tal vez hacer un repaso, ¿verdad? Y ya estaríamos listos. Entonces, la próxima semana podría ser que jueves hagamos horas de consulta en la mañana. Quizás ya para ese momento ya han avanzado con el material. Yo no he dado horas de consulta en estas últimas 2 semanas porque lo hice para el segundo parcial y creo que nadie se conectó, o si acaso una persona, ¿verdad? Entonces, mejor esperamos a que ustedes ya hayan estudiado el material y entonces una hora de consulta pues sería más provechosa, ¿verdad? Ya cercana al examen. Bueno, entonces quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.